Vale. Hola Arjuna, buenos días. Buenas, muy buenos días. Qué bueno estar aquí contigo y la verdad es que me hace mucha ilusión el, el iniciar contigo un proyecto de pequeñas entrevistas para hablar de los temas que damos por obvio que conocemos todos, pero que igual cuando empiezas a hablar de ellos nos damos cuenta de que no hablamos de lo mismo o lo que entiende el otro no es lo mismo, ¿no? Y a raíz de la publicación de tu nuevo libro, que para mí es el más maduro y el que se nota toda tu evolución y tantos años que llevamos en esto de intentar conocernos a través del yoga, a través de la meditación y demás. Y como me ha gustado mucho, la verdad es que es un libro que se lee muy bien, está muy bien escrito y muy claro, pues yo creo que es una buena oportunidad y es una magnífica ocasión para presentar el libro y para que tú nos hables de él y que podamos hacer otras charlas, otros encuentros sobre temas que aparecen en el libro y que merecen la pena hablar de ello en este lenguaje tan tuyo que es con cosas cotidianas, ¿no? Es decir, la meditación, como tú pones en el libro, estar en el mundo, este es el libro para todos, editada por la editorial Kairos. Y me gusta mucho el título porque es Estar en el mundo, la necesidad de la meditación. Bueno, Arju, háblanos de tu libro y cómo, qué es lo que contiene, qué es lo que te ha motivado y por qué esa necesidad de meditar en el mundo de hoy, ¿no? En las sociedades de hoy. La verdad es que es un libro que está hecho con mucho cariño y desde el corazón, desde mi propia experiencia, porque empecé a cocerlo justo en la primera ola de la pandemia, cuando estábamos todos confinados, y coincidía que yo estaba en un proceso de crisis personal y que reflejaba, pues el mundo estaba absolutamente también en crisis, una crisis sanitaria, económica, y pensaba que era necesario reflejar esa necesidad de ir hacia uno, de centrarse, de estar conformado con lo que uno es, con lo que uno siente, y que muchas veces lo que ocurre es que el mundo nos lleva hacia afuera, nos escinde, nos aplasta, nos presiona, y por tanto el espacio meditativo creo que es un espacio eh, para recomponerte de nuevo, ¿no? Para centrarte de nuevo. Y era esto, era explicar un poco mi propia experiencia y siempre desde un hilo conductor con unas etapas muy bien definidas, que son 7 etapas que van desde lo más básico, que es la postura, hasta lo más sutil, que es la parte mística que hay en el yoga y en la meditación. Y era esto, y creo que, bueno, que es un libro que tiene una dimensión que se puede leer pues, en 3 tardes tranquilamente, con un lenguaje, digamos, ameno, con mucho simbolismo, con mucha imagen, para que uno haga precisamente ese puente entre lo que es la experiencia meditativa y lo que es la vida cotidiana. Ajá. Eh, Me gusta mucho esto, insisto, en estar en el mundo, ¿no? Porque a veces damos la sensación de que meditar para salir del mundo. Y justamente compartimos esta visión de que la meditación es para penetrar más en el mundo, ¿no? Casi es como para ir hacia el ciclón del mundo, para encontrar su centro, ¿no? De quietud. Pero hay que atravesar ese ciclón, ¿no? Hay que atravesar las Claro. tempestades. Mucha gente piensa que la meditación es una especie de oasis,
donde uno, pues yo qué sé, se aísla del mundo y se calma, ¿no? Pero en realidad para mí lo importante no es tanto el sentarse en el cojín, sino el levantarse del cojín ya con una voluntad de incidir sobre tu propia vida y sobre todo lo que intento en los últimos capítulos es abordar la necesidad de una ética fuerte, de una ética reparadora, de una ética liberadora, porque precisamente yo creo que la espiritualidad no es salirse del mundo, sino dar una respuesta al mundo, pero una respuesta coherente, ¿no? Entonces hago mucho hincapié en una ética que para mí es la nueva espiritualidad, sin duda. Ujú. ¿Me puedes explicar un poco esa ética o los puntos de Sí, esa ética claro. que reflejas? En principio creo que una ética tiene que estar basada en la dignidad de toda persona y de todo ser. Es decir, no podemos abordar una ética donde quede alguien fuera de esa ética porque viva lejos, porque tenga otra religión, porque tenga otras costumbres, sino que la ética tiene que ser universalista. Eso por un lado. Pero para profundizar en esa ética es importante desarrollar una bondad innata en el ser humano en el que nos demos cuenta de que la violencia nunca es una respuesta para resolver los problemas, ¿no? Es decir, eh, en esta ética lo que suelo decir es que todo el mundo tiene derecho a existir. Toda forma de vida tiene que ser respetada, porque de alguna manera esta espiritualidad considera que la vida es sagrada, porque la vida es lo que de alguna manera nos es dada precisamente para experimentar el mundo, para experimentarnos a nosotros mismos. Y por tanto la bondad que el yoga diría ahimsa, ¿no? Que es esa no violencia, tiene que estar en primer lugar, ¿no? Y después una profunda honestidad en la cual entre lo que nosotros pensamos, sentimos, decimos y terminamos haciendo haya una línea, una alineación, una coherencia, ¿no? Por eso es importante tanto establecernos en la sinceridad como en la honradez delante del mundo, porque el mundo, pues ya sabemos, ¿no? Es decir, con la posverdad parece que cuando repites mucho la mentira una vez tras otra, pues al final parece que se hace verdad, pero en realidad creo que hay que discernir con mucha precisión lo que verdaderamente es esencial y es verdadero de lo que es anecdótico y es una cortina de humo, ¿no? Por tanto, esa ética es algo que va viniendo, ¿no? En la medida que uno se limpia, se purifica, se sensibiliza por dentro, va apareciendo esa ética que está conectado con lo que es nuestra propia naturaleza. No se trata de desvestir a un santo para vestir a otro, o sea, es decir, quitar una ideología para coger otra, sino precisamente de encontrar cuáles son las actitudes más esenciales en uno mismo. Ajá. Pero empezando por el subtítulo del libro, la necesidad de la meditación, y cuando hablamos de meditación, claro, cada uno entiende lo que entiende, y en cada cultura, en cada escuela, la palabra meditación, uno dice meditación y se le habla un cosmos que no tiene por qué coincidir con otro, ¿no? Eh, Sí, Cuando hablas de meditación, aquí hay una definición que tú has puesto que me ha gustado mucho, en la página 14, dice, dices, meditar ante todo es volver silenciosas las fronteras que nos separan. Me parece precioso. sí, 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 Háblanos sí. un poquito de la visión tuya de lo que es la meditación y tu propia experiencia, porque, claro, no es igual hablar de meditación en el contexto budista, ni siquiera dentro del budismo, de un budismo
tibetano de un budismo zen, o no es igual la meditación para un hinduista que para alguien que hace bhakti yoga. Es decir, ¿qué visión de la meditación propones en tu libro y cómo Sí, y por qué alguien que no entiende, que nunca ha oído hablar de meditación o que inicia, que es neófito en todos estos temas, preguntaría, ¿meditar? ¿Qué es eso? ¿qué es esto? ¿Para qué? ¿Qué voy ¿Y a para qué? conseguir? Claro, sí, ¿Y sí, qué es sí. lo que voy a conseguir? ¿Qué es eso? ¿Qué utilidad tiene? Claro, claro, sí, sí, esta es la gran pregunta. Yo tengo una visión esencialista de la meditación. Para mí, el hecho de estar quieto, de estar en silencio, de conformarse con la soledad y de simplemente pues, estar presente en el momento, poder captar lo que es la realidad sin demasiada interferencia o demasiada coloración de nuestras categorías mentales, para mí es meditar, ¿no? Es simplemente estar en el momento con lo que uno es, tan sencillo. Pero esto que es tan sencillo se vuelve complejo cuando nos damos cuenta de que hay mucha tensión en el cuerpo, mucha agitación en la mente, estamos muy condicionados y hay muchos obstáculos de por medio. Por tanto, como esta visión esencialista, solo unos pocos pueden acceder a ella de forma, digamos, natural, es decir, necesitamos entonces estrategias, ¿no? Soportes para centrar la mente, muchos elementos para un poco torear ese mono inquieto que dice la tradición, que la mente es como un mono inquieto que va de rama en rama porque hay muchísima agitación. Entonces, casi que yo me centraría en lo que decía Patanjali, ¿no? Es decir, que primero, cuando define el yoga en los primeros sutras, ¿no? Que primero hay que calmar las oscilaciones de la mente, esa mente inquieta, para después simplemente establecerse en la naturaleza de lo que somos. Algo tan sencillo. Sí. Y ese es un gran descubrimiento, ¿no? El descubrimiento de ser el que soy y no tanto de buscar ser el que me han dicho que tengo que ser o el que tiene más prestigio o el que es más famoso o el que tiene más poder, ¿no? Entonces hay muchos sucedáneos de lo que es el ser que están implícitos en nuestra cultura, pero que son absolutamente ilusorios, ¿no? Es decir, yo creo que uno tiene que reconocerse lo que es, ni más ni menos. Y yo, no sé si en el libro, pero siempre digo, yo qué sé, el abeto no quiere ser más que abeto. Es decir, se afirma en su propia naturaleza. El abeto no quiere ser pino, ni el pino quiere ser higuera, ni la higuera quiere ser melocotonero, ¿no? Entonces esto creo que es importante, ¿no? La meditación como una manera de reconocerse a sí mismo y en una aceptación profunda de lo que somos. Y, y cómo uno reconoce la necesidad de meditar. ¿Qué te llevó Sí, a ti a esa necesidad? Es decir, ¿es solo la necesidad del dolor, del sufrimiento? ¿La de la fe, de la religiosidad? ¿O es algo natural que viene en gente, que se puede sí, reconocer? es algo muy, muy, muy interesante que yo le recuerdo a mis alumnos, ¿no? Digo, hasta que no hay una desilusión profunda del mundo, hasta que no te das cuenta que la promesa de seguridad y de felicidad que te promete el mundo no es verdad, hasta que uno no ha pasado por un revés difícil, hasta que uno no ha notado ese sufrimiento, no aparece el anhelo profundo de conexión con lo que uno es, ¿no? Por eso que muchas veces uno empieza en la meditación, pero empieza desde el ego, porque todavía
no se ha desilusionado del mundo, todavía no ha sufrido los reveses del mundo, ¿no? Y todavía está pues, con una pata en el mundo, con otra pata en la meditación, porque como está de moda o porque queda bien o porque nos promete una imagen de superioridad, pero ese es un camino falso. Lo que pasa es que muchas veces empezamos en el camino espiritual y en la meditación en concreto, buscando experiencias extraordinarias hasta que nos damos cuenta de que eso no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces es cuando se produce lo que diría eh, el místico cristiano, ¿no? La noche oscura del alma. Es decir, hasta que no hay un profundo desconsuelo, hasta que no hay un abandono profundo, hasta que no hay una entrega, no hay una trascendencia verdadera. Ujú. Muy bien. Entonces, en pocas palabras, si te preguntan qué es meditar, es meditar igual que el estado meditativo, es decir, podemos decir, meditar es hacer, meditar es un estado, la meditación es un estado. eh, Solo hay una forma de meditar que es estar sentado y sin más. Es buena para todos. Bueno, no lo vamos a hablar aquí. Yo creo que en el libro tienes la ventaja de que te diriges a gran número de gente, porque sabemos que cada uno de nosotros tiene eh, un camino más fácil que otros, una inclinaciones por nuestra propia naturaleza. Y en el libro están también bien reflejadas, no tanto como un dogma, esto es así, así y asá, sino que hay unos principios básicos que se pueden aplicar, yo creo que a casi todas las naturalezas humanas, ¿no? Porque en todas al final nos vamos a encontrar con los mismos obstáculos, los obstáculos del ego, esos obstáculos del carácter, de la personalidad y del mundo, ¿no? Bueno, pues si lo dejamos aquí por esta vez y la siguiente entrevista hablamos justamente de esto, de la diferencia entre un estado meditativo, lo que son la tecnología de la meditación Muy bien. y cómo cada uno puede, con qué resuena, ¿no? ¿Por qué resuena con cada uno esto? Y las cosas en común que podemos sacar de todas ellas. ¿Te parece? Me parece perfecto. Con preguntas muy básicas para que la idea es que nos entienda la gente que no Claro, que nunca ha hecho meditación mucho, que claro, acaba de claro. Sí, sí, iniciarse. sí. Y por último, para acabar ya todo esto, eh, ¿por qué recomendarías tu libro? Porque estamos en crisis, Víctor, porque estamos en crisis, en una crisis profunda, una crisis planetaria y también personal, porque hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, hay mucho malestar y yo creo que necesitamos respuestas y como la meditación es una práctica que se ha hecho durante miles de años en todas las tradiciones, con diferente formato y con diferente como ideología. Entonces creo que es la respuesta. Solo que creo yo que necesitamos una meditación más moderna, más adaptada a nuestro tiempo, sin tanta liturgia, sin tanto protocolo, sin tanta jerarquía. Creo que necesitamos algo mucho más de como de saber, pues de sentarse quizás con una infusión mirando por la ventana, pero de entender bien todos los pasos de la meditación. Bueno, pues vamos a ir caminando mes a mes por estos pasos para que todos podamos ir imbuyéndonos de tu conocimiento y de tu experiencia en este camino tan hermoso que es el camino hacia uno mismo. Muchas gracias, querido Arjuna, como Muchas siempre. gracias, Víctor. Un placer, de verdad. Nos vemos a la próxima. Nos vemos Gracias. a la próxima. Gracias.